La mañana del 9 de agosto de 1923 amaneció fresca en Estonia. No fue una mañana distinta a otras. El cielo estaba despejado. El viento soplaba desde el norte con una regularidad casi mecánica. Las calles del pequeño pueblo cercano a Tallinn comenzaban a llenarse de gente que iba y venía con la misma prisa contenida de siempre. A esa hora, Estonia todavía aprendía a ser un país. Hacía apenas 3 años que había terminado la Guerra de Independencia. El Tratado de Tartu, firmado en 1920, había reconocido oficialmente la soberanía estonia, pero la paz todavía no se sentía completa. Había edificios reparados a medias, familias enteras marcadas por la ausencia y una cautela silenciosa en cada conversación cotidiana. La vida seguía, no con entusiasmo, con costumbre. En una casa modesta, ubicada a las afueras del pueblo, Oskar Lindma, de 26 años, se preparaba para salir. No había dramatismo en ese momento. No había presagios. No había señales que merecieran una anotación especial. Solo un joven ajustándose el nudo de su corbata frente a un espejo pequeño, de marco gastado. El traje era gris, sencillo. Había sido confeccionado por su madre semanas antes, con paciencia y precisión. No era un traje elegante, pero estaba limpio, planchado y cumplía su función. Oskar lo sabía. Ese día viajaba a Tartu. El motivo era concreto: una entrevista laboral en una fábrica textil. Un trabajo mejor remunerado que cualquier opción disponible en su pueblo. Además, llevaba una lista escrita a mano con telas específicas que su madre necesitaba comprar para continuar con el pequeño negocio familiar. Nada extraordinario. En la cocina, Helga Lindma, su madre, revisaba por última vez el contenido de la pequeña maleta de cuero que Oskar llevaba consigo. No preguntaba demasiado, solo comprobaba la lista, el dinero, la carta de recomendación. Todo estaba en su lugar. Mari, su hermana menor, observaba en silencio. Tenía 23 años. Ayudaba a su madre con las costuras desde hacía tiempo. Había aprendido a reconocer telas con solo tocarlas, pero esa mañana sus manos no estaban ocupadas. Miraba a su hermano, no porque sospechara algo, sino porque así se mira a alguien que se va. ¿Llevas todo?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Oskar sonrió, asintió. No hizo bromas, no exageró promesas. Solo dijo que volvería pronto. A las 8:10 de la mañana, los 3 salieron de la casa. El camino hasta la estación era corto, se recorría a pie. Pasaba por una calle de tierra y luego por un tramo adoquinado que desembocaba directamente en el edificio ferroviario. La estación no era grande. Tenía un andén principal, una pequeña oficina administrativa y un sector cubierto donde los pasajeros esperaban. Ese día, el movimiento era el habitual: comerciantes, funcionarios, algunas familias, nada fuera de lo común. El tren que cubría la ruta Tallinn-Tartu llegaría a las 9:15. Un tren de vapor, con varios vagones de pasajeros y uno de carga. Desde el andén se podían ver las columnas de humo a lo lejos, anunciando su aproximación. Helga ajustó el cuello del saco de su hijo. Un gesto automático, un gesto repetido tantas veces que ya no tenía significado simbólico. «Escribe cuando llegues», dijo. Oskar respondió que sí. Mari lo abrazó con fuerza. Un abrazo más largo de lo habitual. Tampoco ahí hubo palabras extrañas, solo un silencio breve. A las 9:13, el tren comenzó a frenar frente a la estación.
El vapor envolvió el andén por unos segundos. El ruido metálico de las ruedas se mezcló con voces, pasos y anuncios rutinarios. Oscar avanzó hacia el vagón número 3. Tenía el billete en la mano. Ruta: Tallinn, Tartu. Fecha: 9 de agosto de 1923. Vagón: 3 asiento. A114. El vagón estaba visiblemente ocupado. Desde el exterior se observaban pasajeros sentados, equipaje en los compartimentos superiores, movimiento interno. Todo indicaba normalidad. Oscar subió. Elga y Mari lo vieron ingresar. Le devolvió la mirada. Alzó la mano. Sonrió. El tren silbó nuevamente. A las 9:20 comenzó a moverse. Cuando el tren ya se había detenido por completo, Oscar permaneció inmóvil unos segundos. Lo que veía y percibía no le parecía común ni normal para su tiempo. No descendió de inmediato. Fue cauteloso. Observaba el andén a través de la ventanilla, como si esperara que algo familiar apareciera de pronto y le confirmara que no estaba equivocado. Pero no ocurrió. No había faroles de gas. No había carteles esmaltados. No había relojes mecánicos colgados de las paredes. En su lugar, había luces frías, pantallas, símbolos incomprensibles, personas hablando solas, con pequeños objetos pegados a la oreja, ruidos que no lograba identificar. Cuando finalmente bajó, el suelo mismo le resultó extraño, demasiado liso, demasiado limpio. Avanzó unos pasos y se detuvo. «Disculpe», dijo a una mujer que pasaba. «¿Esta es Tartu?» Ella lo miró de arriba a abajo, como si este hombre fuera de otra época. El traje, la maleta, el sombrero. «Sí», respondió con cautela. «¿Está bien, señor?» Oscar abrió la boca para agradecer, pero no pudo formular la siguiente pregunta, porque detrás de ella vio algo que le heló la sangre. Un cartel. No estaba escrito en estonio antiguo, no estaba pintado. Brillaba y mostraba una fecha que su mente rechazó de inmediato. 02 de julio de 2013. Retrocedió un paso, luego otro. «No», susurró, «esto no es posible». La mujer frunció el ceño. «¿Quiere que llame a alguien?» Oscar negó con la cabeza. Respiraba mal. Sentía una presión en el pecho, como si el aire fuera demasiado denso. Miró sus manos, su ropa, su maleta. Todo estaba igual. El mundo, no. Minutos después, un empleado ferroviario se acercó. No con hostilidad, sino con esa mezcla de curiosidad y alerta que se reserva para quienes no encajan. «Señor, ¿puedo ayudarlo?» Oscar lo miró como si hubiera encontrado por fin un punto fijo. Necesito hablar con la policía». El empleado parpadeó. «¿La policía?» «Sí», dijo Oscar. Algo acá está mal». El empleado se ofreció a llevarlo a la comisaría. La estación policial de Tartu no era grande. Paredes claras, un mostrador, 2 oficiales revisando papeles. Oscar entró acompañado por el empleado ferroviario. El oficial de guardia levantó la vista y se quedó mirándolo más de lo habitual, no porque pareciera peligroso, sino porque parecía fuera de lugar. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó el oficial. Oscar apoyó lentamente la maleta en el suelo y se presentó. «Mi nombre es Oscar Lindma». El oficial tomó una lapicera. «¿Edad?» «26». «¿Fecha de nacimiento?» «14 de mayo de 1897».
La lapicera se detuvo apenas un segundo y el oficial levantó la vista. ¿Perdón? Oscar repitió la fecha. Con calma, con seguridad. Hubo un silencio breve. «Señor», dijo el oficial, «¿sabe en qué año estamos?» Oscar tragó saliva. «Deberíamos estar en 1923». El otro oficial soltó una risa corta, involuntaria. «Está bien», dijo el de guardia. «Vamos a sentarnos un momento». Lo condujeron a una pequeña sala. Una mesa, 3 sillas, una cámara en la esquina superior. Le ofrecieron agua. Oscar observó el vaso plástico como si nunca hubiera visto uno. «Oh, ¿dónde consiguió esta ropa?», preguntó uno de ellos. «Es mía». «¿De una obra? ¿Una recreación histórica?». Oscar negó lentamente. «Vengo del tren de las 9:15. Ruta Tallinn-Tartu». El oficial suspiró. «Señor, ese tren ya no existe». Oscar lo miró fijamente. «Entonces explíqueme por qué tengo este billete». Lo colocó sobre la mesa. Ambos policías se inclinaron. No dijeron nada al principio. Luego, el de guardia lo tomó con cuidado. «Otom, ¿dónde consiguió esto?» «Lo compré esta mañana, en la estación». «¿Qué estación?» «Tallinn». Silencio. «¿A qué hora?» «A las 9:10». El oficial giró el billete, leyó la fecha, leyó el número de asiento y frunció el ceño. «Esto», murmuró, «esto no es una copia». Miró a su compañero. «Llama a archivos». Pasaron unas horas. Oscar permaneció sentado, sin esposas, sin custodia directa. Nadie lo trataba como criminal, tampoco como un bromista. Lo trataban como algo que todavía no sabían clasificar. En el pasillo, el empleado ferroviario dejó su declaración. Dijo haberlo visto bajar del tren, como si acabara de despertarse. Dijo que no parecía intoxicado, que hablaba con coherencia. Y agregó un detalle que quedó anotado tal cual. Su manera de mirar no era la de un actor, era la de un hombre que no entiende dónde cayó. Cuando los oficiales regresaron, el rostro del guardia había cambiado. Ya no era escéptico, era pálido. «Señor Lindma», dijo, «¿puede repetir exactamente qué hizo hoy antes de subir al tren?» Oscar relató todo. La casa, su madre, su hermana, la estación, el vagón 3, el asiento A114, la carta de recomendación, la lista de telas, el horario exacto, cada detalle. El oficial tomó aire. «Existe», dijo con dificultad, «existe un registro con su nombre». Oscar levantó la vista. «Claro que existe». «No», corrigió, «existe desde 1923». Le mostraron una copia digitalizada del libro ferroviario. El archivo tenía la textura del papel viejo, tenía manchas, tenía irregularidades de tinta. Y tenía una frase que, por sí sola, arruinaba cualquier explicación simple. «O. Lindma. Vagón 3. A114». Oscar leyó su nombre. Su caligrafía no estaba allí, pero su existencia sí. «Eso es correcto», dijo. «Yo subí a ese tren». El oficial se pasó la mano por la frente. «Señor Lindma, ese registro tiene 90 años». Oscar cerró los ojos. «Entonces», susurró, «no fui yo el que se perdió». El segundo oficial se inclinó hacia él. «¿Recuerda el trayecto? ¿Pasó algo raro?» Oscar tardó en responder. No por efecto dramático, por precisión. «Hubo un momento», dijo,
en que el vagón quedó en silencio. ¿Silencio? Sí, como si el tren hubiera dejado de sonar. No ruedas, no voces, no vapor, solo mi respiración. ¿Cuánto duró? Óscar movió la mano, como tratando de explicar lo inverosímil del evento. No lo sé. En mi cabeza fue un parpadeo, un par de segundos no más. Decidieron verificar su identidad, no como parte de una investigación formal, no como una acusación, solo como un paso administrativo básico: nombre completo, fecha declarada, lugar de origen. El oficial a cargo ingresó los datos en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas. No esperaba ningún resultado. Casos antiguos solían arrojar errores, duplicados, archivos incompletos, nada más. Pero el sistema respondió, no con una advertencia, no con un 5 incidencias. Respondió con un expediente activo. Nombre: Óscar Lindma. Código: EETLN 1923 72 OEL. El oficial frunció el ceño. Pensó que se trataba de un fallo de indexación. Abrió el archivo. La pantalla mostró una ficha escaneada, de origen físico y digitalizada décadas atrás. Desaparición civil. Año 1923. Nombre del desaparecido: Óscar Lindma. Edad, al momento de la desaparición: 26 años. Denunciante: Helga Lindma. Madre. Fecha: 9 de agosto de 1923. Hora aproximada: 9:20. Lugar: estación de trenes de Tallinn. Observación textual: subió al vagón 3. No volvió a ser visto. Estado del expediente: abierto observaciones posteriores. Ninguna. El silencio en la sala fue inmediato. No porque alguien entendiera lo que eso significaba, sino porque todos entendían que algo estaba mal. El código del expediente no era genérico. No era una reconstrucción. Seguía el formato exacto de los archivos migrados al Sistema Nacional tras la independencia digital del país. Ese expediente había atravesado gobiernos, guerras, cambios de régimen, actualizaciones informáticas, y nunca se había cerrado. El oficial imprimió la ficha, la colocó sobre la mesa sin decir una palabra. Óscar la tomó con cuidado, leyó su nombre, leyó la fecha, leyó la frase final. No reaccionó de inmediato. Luego levantó la vista. Mi madre, dijo, con una voz que no temblaba, ¿está viva? Nadie respondió, porque no había una forma correcta de responder eso. En los días siguientes, el hecho fue elevado bajo una denominación deliberadamente imprecisa: incidente de identidad con procedencia temporal no verificada. La policía solicitó los registros de cámaras de la estación de Tartu correspondientes al horario de llegada del tren. Las cámaras existían, pero no todas cubrían los andenes y no todas grababan con continuidad. Sin embargo, una grabación quedó archivada. Cámara 4. Ubicada sobre la salida lateral, a 30 metros del andén. La imagen era estable. A las 09:31 se ve a un hombre descender del tren. Traje gris, sombrero, maleta de cuero. Camina despacio, sin observar la multitud, sin buscar ayuda. Avanza como alguien que está intentando confirmar una hipótesis interna, sin mirar cámaras ni personas, solo el espacio. El informe no utilizó adjetivos, solo consignó: sujeto masculino, apariencia anacrónica, conducta calmada, ausencia de teatralidad. Se recogieron declaraciones mínimas:
Un pasajero dijo que el hombre preguntaba como quien acaba de despertar de una fiebre prolongada. Un guardia de seguridad afirmó haberlo visto tocando los carteles luminosos con la yema de los dedos como si esperara una descarga. Una empleada del café de la estación declaró que el hombre intentó pagar con monedas que ya no circulan. El expediente añadió una nota breve. Desorientación situacional sin signos de delirio. Lenguaje coherente. Respuestas precisas. La maleta fue inventariada según el protocolo. No contenía objetos personales contemporáneos. Dentro había solo 3 piezas de papel. Una carta de recomendación firmada por A. Kask, con membrete de una cooperativa textil activa en 1923 y disuelta en 1938. Una lista de telas, escrita a mano, con medidas expresadas en unidades que ya no se utilizan. Una libreta pequeña, con anotaciones de precios correspondientes a valores previos a la reforma monetaria de 1928. Nada extraordinario para una vitrina de museo, pero estaban allí, sobre una mesa metálica, a pocos metros de una computadora conectada a Internet. El informe técnico fue deliberadamente sobrio. Alta compatibilidad con materiales históricos. Ausencia de indicadores contemporáneos. No se detectan procesos de envejecimiento artificial. Una frase final cerraba el documento. Los objetos no presentan evidencia de continuidad temporal convencional. Y, días después, Oscar fue entrevistado por un inspector superior. La declaración quedó registrada en audio y video. No por interés mediático, por resguardo. El interrogatorio comenzó con preguntas simples. Oscar describió su casa sin adornos. El camino de tierra, el tramo adoquinado, el espejo gastado, el olor constante a tela en la cocina. Habló de su madre como una mujer de manos firmes y voz baja. De su hermana dijo solo una frase. Aprendió a coser antes de aprender a discutir. Luego vino una pregunta de control. ¿Qué periódico se vendía esa mañana en Tallinn? Oscar respondió sin dudar. Päevaleht. Lo vendía un hombre cerca de la estación. Llevaba el gorro ladeado. El inspector no comentó nada. El periódico existía. El detalle del gorro no figuraba en ningún registro. Más tarde, preguntó. ¿Sabe qué ocurrió con usted en 1923? Según los archivos. Oscar bajó la mirada. Yo solo me subí a un tren. ¿Y después? Hubo una pausa. Después, el mundo se volvió nuevo. El punto de quiebre ocurrió una semana después. El billete original fue sometido a un análisis químico completo. El resultado fue concluyente en un aspecto. El billete no había sido expuesto a condiciones ambientales posteriores a la década de 1920. No presentaba residuos modernos. No tenía trazas de contaminantes industriales contemporáneos. No mostraba señales de haber sido conservado en ambientes actuales. En términos simples, ese billete no había viajado por el tiempo como un objeto antiguo recuperado. Había permanecido fuera de él. El informe cerraba con una frase que ningún investigador quiso reformular. El objeto no muestra evidencia de continuidad temporal convencional. Ese mismo día, el inspector ordenó revisar fotografías históricas de la estación de Tallinn. Imágenes de 1923 tomadas por un aficionado local. En una de esas fotos, ampliada en pantalla, se veía el andén. Se veía el vapor. Se veían pasajeros. Y al fondo, apenas distinguible, un hombre con traje gris y maleta de cuero subiendo al vagón 3. No era raro.
Oscar debía estar allí. Lo que incomodó al equipo fue otra cosa. El rostro, aunque borroso, se alineaba demasiado con el rostro de Oscar. El expediente anotó: coincidencia física elevada con material fotográfico de época. No se concluye identidad absoluta por limitación de imagen. Para algunos, todo esto no es más que una cadena de errores administrativos, coincidencias improbables y lecturas exageradas de datos antiguos. Un hombre desorientado, un billete viejo, una vestimenta fuera de época y un país donde los archivos todavía guardan sombras de otro siglo. Para otros, en cambio, el expediente EETLN 1923-072-OL es algo distinto. No un caso policial, sino una grieta. Porque aquí no solo coincide un nombre, coincide una fecha, una ruta, un asiento y un objeto físico que, según los análisis, no debería existir en este presente. Quizás Oskar Lindma nunca desapareció. Quizás llegó exactamente a donde debía llegar, solo que no llegó al mismo año. Y si un hombre puede subir a un tren en 1923 y aparecer desorientado en una estación 90 años después, ¿qué nos asegura que el tiempo sea una línea recta y estable? ¿Qué nos garantiza que un trayecto cotidiano, tan simple como ir a una entrevista de trabajo, no pueda convertirse, bajo ciertas condiciones, en un cruce intemporal del tiempo? Tal vez el error no esté en los registros, sino en nuestra forma de entenderlos. Los archivos estonios guardan dos certezas mínimas sobre Oskar Lindma: una salida en 1923 y una presencia en 2013. Porque si este caso fuera solo una falsificación, alguien tendría que explicar por qué los detalles coinciden con tanta precisión. ¿Y si no lo fuera? Entonces, habría que aceptar la posibilidad de que existan rutas que no están en los mapas y puertas que no están en las paredes. Una persona puede perderse en un bosque, puede perderse en el mar, pero también puede perderse en algo más silencioso, en un minuto, en un vagón, en un tramo de vía donde el tiempo no se comporta como debería. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Oskar Lindma? ¿Quién se equivocó? ¿El hombre o el tiempo? Te leo en los comentarios.